Hola, bienvenidos a nuestro vídeo sobre cómo ahuyentar palomas sin perjudicarlas, utilizando métodos modernos. En este vídeo, vamos a explorar diferentes soluciones disponibles para mantener a las palomas alejadas de tu hogar, todo sin hacerles daño. Sabemos que este es un tema que preocupa a muchas personas, ya que las palomas pueden ser una molestia en patios, balcones, techos y más. ¿Y cómo podemos resolver este problema sin recurrir a métodos invasivos o peligrosos para las aves? Hoy, compararemos y contrastaremos varios métodos que pueden ser efectivos, éticos y seguros. Así que quédate con nosotros mientras te guiamos a través de las mejores opciones disponibles. Métodos éticos para mantener a las palomas alejadas de tu hogar. Comenzamos con una de las preocupaciones más comunes, los métodos éticos para mantener a las palomas alejadas de tu hogar. Las personas suelen preguntar, ¿cómo puedo hacer esto sin dañar a las aves? Y la respuesta es que existen muchos métodos que respetan el bienestar de las palomas y son efectivos al mismo tiempo. Uno de los enfoques más populares es hacer que tu espacio sea menos atractivo para las palomas. Esto incluye mantener los lugares donde suelen posarse limpios y bien mantenidos. La clave aquí es disuadirlas sin recurrir a prácticas que puedan hacerles daño, como el uso de pesticidas o trampas letales. Dispositivos ultrasónicos para ahuyentar palomas, ¿cómo funcionan sin hacerles daño? Ahora, pasemos a los dispositivos ultrasónicos. Muchas personas se preguntan, ¿son realmente efectivos y, lo más importante, son seguros para las palomas? Los dispositivos ultrasónicos emiten sonidos de alta frecuencia que son inaudibles para los humanos, pero que pueden resultar incómodos para las palomas, haciéndolas abandonar un área sin causarles daño. Estos dispositivos son una de las opciones más populares debido a su facilidad de uso y efectividad. Lo mejor de todo es que no requiere contacto físico con las aves, lo que significa que no corren el riesgo de sufrir daños. Sin embargo, es importante elegir modelos de buena calidad, y ubicarlos adecuadamente para asegurarte de que su eficacia sea la máxima posible. ¿Cómo prevenir que las palomas aniden en tu hogar sin recurrir a métodos peligrosos? Pasemos ahora a la prevención. Si tienes problemas con palomas anidando en tu hogar, sabes lo difícil de que puede ser lidiar con ellas. Sin embargo, hay formas de prevenir que aniden sin recurrir a métodos peligrosos. Primero, asegúrense de bloquear todos los posibles puntos de acceso a su casa, como grietas y huecos en las paredes o techos. También puedes instalar redes antipalomas en lugares clave, como debajo de los techos y en las rejillas de ventilación. Este es un método efectivo para evitar que las palomas se encuentren en un lugar adecuado para hacer su nido, todo sin causarles daño. Uso de redes antipalomas, una opción segura y efectiva. Las redes antipalomas son una excelente opción para mantenerlas alejadas de tu hogar de manera segura. Estas redes están diseñadas para crear barreras físicas que las palomas no pueden cruzar, impidiendo que se posen en lugares indeseados. Este es un método muy seguro, ya que no dura a las aves, pero les hace imposible acceder a ciertas áreas. Las redes son muy efectivas cuando se instalan correctamente en zonas como techos, balcones o áticos. ¿Son efectivos los repelentes de palomas a base de hierbas y aceites esenciales? Ahora, hablemos de los repelentes naturales. Si prefieres un enfoque más ecológico, los repelentes a base de hierbas y aceites esenciales son una opción muy popular. Aceites como el de menta, eucalipto y lavanda tienen un olor que puede resultar molesto para las palomas, sin causarles daño. Sin embargo, la efectividad de estos repelentes puede variar. Algunas personas encuentran que los aceites esenciales son una solución temporal, mientras que otras reportan resultados duraderos. Lo importante aquí es ser constante, y reaplicar los repelentes según sea necesario para mantener a las palomas alejadas. Métodos no invasivos para mantener a las palomas fuera de los techos. Si tu principal preocupación son las palomas en los techos, existen métodos no invasivos que puedes usar. Uno de los más sencillos es la instalación de dispositivos disuasorios visuales, como cintas reflectantes o espirales de metal, que se mueven con el viento y emiten destellos de luz. Estos destellos pueden asustar a las palomas, y hacer que busquen un lugar más tranquilo. Otra opción son los repelentes visuales, como los globos con ojos de depredadores, que simulan la presencia de aves rapaces, generando una sensación de peligro para las palomas sin hacerles daño. La instalación de picos antipalomas, ¿una solución sin daños para las aves? Finalmente, llegamos a los picos antipalomas.
Estos son pequeños dispositivos instalados en áreas clave como cornisas y ventanas para evitar que las palomas se poseen. A menudo se teme que estos picos puedan dañar a las aves, pero si se instalan correctamente, no causarán daño alguno. Los picos solo impiden que las palomas se posen en un lugar específico, forzándolas a buscar otros lugares para descansar. Al ser una solución física, es importante asegurarse de que se instale de manera adecuada para que no interfieran con el vuelo de las aves ni les causen daño. Como hemos visto, existen múltiples métodos éticos y efectivos para ahuyentar a las palomas sin hacerles daño, desde dispositivos ultrasónicos hasta redes antipalomas y repelentes naturales.